¿quién acaba de entrar? Pues está con el nombre de usuario. ¿Te puedes identificar, por favor? Creo que soy yo, Juan, solo que no sé por qué entré así. Ok. No, pues no, yo te puedo cambiar, o sea, no hay problema. ¿Eres Sí, Juan qué? de Rosas. Ajá, permíteme. Bueno, es que se estaba actualizando la aplicación ahorita que entré. Ya te cambié, no te preocupes. Este, bueno, como les decía, el día de hoy es la penúltima clase de sismología y les voy a decir por qué. Eh, la última clase, que sería la próxima semana, les voy a pedir por favor que asistan a una conferencia, a un seminario que va a dar un investigador emérito de aquí del Instituto de Geofísica, es el doctor Krishna Singh, un sismólogo ampliamente reconocido a nivel mundial. Entonces, él va a dar una plática muy interesante sobre un tema que vamos a ver ahora, sobre el tema que vamos a ver ahora, un ejemplo particular para el caso de México. Entonces, sí me gustaría que pudieran asistir a ese seminario. Creo que va a ser muy provechoso para ustedes. Van a poder conocer, digamos, de primera mano un caso específico del tema de predicción sísmica, que es el que vamos a ver hoy para el caso de México. Entonces, sí les voy a pedir que la próxima semana la clase sea la asistencia a ese seminario. Nada más que hay una cuestión, ese seminario es virtual, pero es a las 12 del día. No sé qué tanta disponibilidad tengan ustedes de poder asistir a ese seminario en forma virtual a las 12 del día. ¿Cómo ven? Yo no tengo problema. Ok. ¿Alguien de ustedes sí tendría problemas para poder asistir virtualmente al seminario? Yo les daría todas las ligas y todo. De hecho, es un seminario, ni siquiera es por Zoom, es por YouTube, por Facebook. Entonces, van a poder asistir prácticamente con su celular desde cualquier lado, ¿no? Pero sí es interesante y el tema viene muy a propósito sobre lo que vamos a ver hoy. Este, si todos pueden asistir, entonces, pues qué bueno, me alegro, ¿no? De todas maneras, voy a tratar de ver si es posible grabarlo para aquellos que no pudieran asistir a las 12 del día, pero yo sí les agradecería que estuvieran la mayoría de ustedes, los que puedan, por supuesto, a las 12 del día. Yo les voy a dar la liga posteriormente. Entonces, después de eso, que es la próxima semana, quedarían prácticamente 2 semanas de curso. Esas 2 semanas de curso las vamos a dedicar al tema de vulcanología. Para eso voy a invitar a una investigadora que se dedica a sismología volcánica, que trabaja en la Universidad de Guadalajara, para que les dé las 2 clases restantes y puedan tener así un panorama completo, pero sobre todo la relación que hay entre la sismología y la vulcanología, en este caso la sismología volcánica. Con eso prácticamente concluiríamos el curso. Entonces, sí quisiera nada más comentarles cuáles son las siguientes actividades. No sé si todos pudieron terminar el examen, si lo entregaron. Eh, ¿Todos lo hicieron? Sí, sí, yo sí lo hice. Ok. Aquellos que no lo hayan hecho, tienen oportunidad de entregarlo aunque sea tarde, ¿eh? Pero no dejen de hacerlo, sobre Y todo yo al ratito lo mando también. ok, para tener pues, un registro de lo que han podido captar a lo largo del semestre. Bueno, dicho esto, pues lo que vamos a ver en esta última clase, digamos conmigo, va a ser el tema de la predicción sísmica. Eh, si me permiten, voy a compartir pantalla y voy a empezar a grabar. Recording in progress.
Bueno, eh, supongo que todos están viendo la pantalla, ¿de acuerdo? Sí, Bien, entonces, como les decía, el tema que vamos a ver hoy es un tema, digamos, que se ve poco, de manera poco frecuente. Más bien se tratan de ver aspectos formales de lo que es la sismología, de lo que son la fuente sísmica, la propagación, y se ve, se aborda pues muy poco esto, sobre todo porque, digamos, es un tema que mucha, si bien es de mucho interés, pues lamentablemente no hay mucha investigación al respecto. Eh, a ver, permítanme nada más. Ajá. Ok. Estoy viendo algo, permítanme. Ok, bueno, entonces, como les decía, el tema de la predicción sísmica es un tema que no es tan frecuentemente abordado, fundamentalmente porque no hay investigaciones completamente acabadas sobre este tema. Es algo que está en curso y que siempre está siempre cambiando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender primero por predicción sísmica? Pues predicción sísmica fundamentalmente se define por tres aspectos muy precisos. Uno es definir el tiempo de ocurrencia de un sismo. Y cuando digo el tiempo de ocurrencia de un sismo, quiero decir la hora origen, es decir, la fecha y la hora origen. Eh, También se entiende por predicción sísmica definir la localización precisa del lugar donde ocurre, porque nosotros podemos decir a las 5 de la tarde va a ocurrir un sismo en alguna parte del mundo y lo más probable es que sí ocurra, ¿no? Sin embargo, pues hay que decir en dónde va a ocurrir este sismo. Y la tercera y más importante, definir de qué tamaño es ese sismo, es decir, definir la magnitud del sismo. Entonces, esos son los tres aspectos que cubriría la predicción sísmica. Cualquier otra cosa que no sea definir estos tres parámetros no es predicción sísmica. Entonces, definido de esta manera, ustedes podrán darse cuenta que el problema de la predicción sísmica pues es un problema no evidente, no fácil de resolver, sobre todo porque el estudio de los sismos se basa en ciertos modelos que nosotros contrastamos con la realidad para ver si el modelo puede predecir algunas cosas que nosotros observamos en los sismos. Se ha visto que sí pueden predecir esos modelos fenómenos posteriores, pero no siempre. Entonces, el poder llegar a la predicción sísmica es algo que pues considero yo que va a tardar todavía mucho tiempo, ni siquiera estoy tan seguro de que se pueda llegar a hacer, ¿no? Sin embargo, digamos, hay aproximaciones que tratan de responder
a estos tres interrogantes, a estos tres parámetros que buscamos, y es lo que vamos a ver en esta ocasión. Bien, entonces, a ver, continuamos. Primero tenemos lo que es el pronóstico sísmico probabilístico, es decir, saber qué tan probable es de que un evento suceda en un cierto espacio, en una cierta zona y en un cierto tiempo. Entonces, de acuerdo con este criterio, el pronóstico sísmico probabilístico se basa básicamente en la estimación del nivel esperado de aceleración del suelo en un sitio. Es decir, si nosotros podemos decir el evento que aquí ocurra va a producir una aceleración de tantos centímetros sobre segundo cuadrado, eso ya me va a estar directamente, va a ser una información que me va a ser muy útil, porque de ahí se van a derivar otros conceptos importantes, como es el peligro sísmico. El peligro sísmico entendido como el nivel potencial de aceleración esperado en un sitio. Este nivel potencial de aceleración en un sitio, pues tiene involucrados a su vez otros dos conceptos, que es el concepto de riesgo sísmico, que es el nivel de pérdidas potenciales por esas aceleraciones. Y otro, bueno, que no escribí aquí, que es la vulnerabilidad, es decir, qué tan vulnerables son las construcciones, qué tan vulnerables somos nosotros ante una aceleración determinada que se podría esperar en un sitio, en una aceleración del suelo, es decir, una intensidad determinada, qué tan vulnerables son nuestras construcciones. Entonces, estos tres, digamos, conceptos de peligro sísmico, riesgo sísmico, vulnerabilidad, es lo que dan origen propiamente, lo que nos da pauta para poder hacer un estudio probabilístico de un sismo que tanto puede dañar a las construcciones en un cierto lugar. Bien, entonces, obviamente para poder llegar a la predicción sísmica necesitamos conceptos pues, que ya son conocidos. Uno de ellos es el ciclo sísmico. ¿Se acuerdan lo que es el ciclo sísmico? El ciclo sísmico se basa en que un sismo ocurre en una falla preexistente debido a la acumulación de esfuerzos a lo largo de muchos años, de hecho muchas décadas, que es cuya acumulación va a producir que se llegue al nivel máximo de esfuerzo en una zona y entonces se rompa esa zona, con lo cual se produce el temblor. Entonces, la primera hipótesis es que los sismos van a ocurrir en fallas preexistentes, es decir, un sismo no va a ocurrir, por ejemplo, en la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque en la península de Yucatán no hay fallas de tipo tectónico cuyo movimiento pueda dar origen a un sismo. Entonces, si consideramos que los sismos solamente ocurren en fallas preexistentes, enfocamos más nuestro estudio a esas fallas para poder llegar a una conclusión sobre el grado de vulnerabilidad, sobre el grado digamos, el nivel de esfuerzos que tengan esas fallas acumulados y por lo tanto la probabilidad de que se desencadene un sismo. Por otro lado, la segunda hipótesis es la que nos dice que la teoría del rebote elástico es válida. Si se acuerdan lo que es la teoría del rebote elástico, de hecho, eso se los he venido diciendo prácticamente desde que inició el curso. La teoría del rebote elástico básicamente nos dice que los sismos van a ocurrir por la deformación del material a profundidades, en los lugares donde existe una falla. En la parte superior de la falla, digamos, el material está atorado, se le llama bloqueado, digamos, y de tal manera que mientras a ciertas profundidades el material se está desplazando,
en las partes más superficiales está siendo bloqueado y están, digamos, actuando sobre esta parte de la superficie terrestre esfuerzos que son cada vez más grandes debido a su acumulación. Entonces, cuando hay una ruptura del material, la parte superior, por así decirlo, alcanza a la parte inferior que se había estado deformando desde tiempo anterior. Entonces, de ahí viene el nombre de la teoría del rebote elástico. De acuerdo con esto, bueno, si nosotros consideramos que esta teoría del rebote elástico es válida, nosotros podemos especular sobre el comportamiento de los materiales para poder hacer un estudio de predicción sísmica. ¿Qué comportamiento de materiales? Pues básicamente el estudio de la fricción que ocurre entre las placas tectónicas y que pueden dar origen a una eventual ruptura. Y esa hipótesis es que si la fricción fuera constante y homogénea, pues los sismos ocurrirían a lo largo de las fallas con intervalos de recurrencia muy regulares. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que, digamos, si el material no está cambiando, las características de este material no están cambiando como sus valores del módulo elástico, etcétera. Entonces, los niveles de resistencia de esos materiales son siempre los mismos, de tal manera que nosotros podríamos decir, cuando la acumulación de esfuerzos alcance un cierto valor, se va a romper el material y va a venir el sismo. Y va a empezar nuevamente el ciclo sísmico con la acumulación de esfuerzos. Repito, si la fricción fuera constante y homogénea, pues podríamos al cabo de ciertos ciclos decir, bueno, cada 20 años se va a producir un sismo y no fallaríamos. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Porque la fricción no es homogénea y no es homogénea debido a que el material mismo no lo es, pero además porque hay otros factores como que el que ocurran sismos en zonas aledañas a una región que está siendo estudiada hace que las características de fricción no se conserven constantes, de tal manera que no ocurre en la realidad que los sismos ocurren a intervalos de recurrencia regulares, justamente por esa razón. Entonces, nosotros podemos considerar el ciclo sísmico considerando la deformación de la corteza en 3 etapas. 1, la etapa intersísmica, que sería el periodo entre 2 sismos consecutivos, es decir, el tiempo durante el cual está siendo acumulado los esfuerzos, las deformaciones en los alrededores de una falla que se encuentra bloqueada y que por lo tanto puede dar origen eventualmente a un sismo. Esa es la etapa que se le llama intersísmica. A diferencia de la etapa cosísmica, que es justamente el momento en que ocurre el sismo principal. ¿Sí? En el momento en que ocurre el sismo después de la acumulación de esfuerzos, tenemos la llamada etapa cosísmica y finalmente la etapa postsísmica. La etapa postsísmica es el periodo posterior a la ocurrencia del sismo principal y podemos pensarla como el periodo durante el cual empiezan a acumularse los esfuerzos poco a poco alrededor de la falla para que eventualmente venga una nueva ruptura. Entonces, estas son las 3 etapas de lo que se llama el ciclo sísmico: la etapa intersísmica, la etapa cosísmica y la etapa postsísmica. Y dependiendo de cómo son el comportamiento de los materiales en cada una de estas etapas, es lo que nos da la pauta para poder especular, para hacer alguna predicción. Si nos referimos a la etapa posísmica, lo que vamos a ver es lo siguiente. Aquí yo les estoy mostrando en esta figura cómo es digamos, el levantamiento del suelo en función del tiempo a medida que los esfuerzos están siendo acumulados entre 2 bloques de materiales que están deslizándose uno contra el otro. Aquí puede verse que, por ejemplo, después de cierto tiempo, en el caso, por ejemplo, de las placas tectónicas, en donde está en particular en la zona de subducción, está subduciendo una por abajo de otra,
pues eventualmente el suelo se está sumiendo justamente porque esa placa tectónica al estar subduciendo, al estar metiéndose por abajo de la otra, hace que el suelo se esté, digamos, de una manera hundiendo, hasta llegar el momento en que se liberan los esfuerzos debido a la acumulación y se llega al límite de fricción del material, entonces de repente se liberan los esfuerzos y ocurre esto que ven ustedes aquí, que de un instante a otro, cuando se desencadena el sismo, hay un levantamiento del terreno justamente debida al efecto del rebote elástico, y es lo que se observa fundamentalmente en los sismos de subducción en cualquier parte del mundo. Aquí yo les estoy mostrando una observación de levantamiento del suelo para un sismo en Japón de magnitud 8.1. Se observaba un hundimiento del suelo y de repente vino la ruptura y se levantó esta cantidad, aproximadamente como 1 metro, ¿no? Es un sismo bastante grande, sobre todo en la zona epicentral, en la zona donde ocurrió la ruptura. Y esto lo vemos a lo largo y ancho de todo el mundo en ese tipo de sismos. Por ejemplo, los sismos de la costa del Pacífico mexicano, lo que se observa con los modernos instrumentos GPS es el levantamiento de la costa y que puede medirse y que además se puede ver. Antes de un sismo, ustedes, si estuvieran en el lugar de la zona epicentral, lo que van a ver pues, es que el agua llega hasta a cierta altura de las rocas. En cuanto ocurre un sismo, se observa un levantamiento y si ustedes estuvieran en el mismo lugar en cuanto ocurrió el sismo, lo que van a ver es que se levantó esa parte de la costa y ahora daría la impresión de que el nivel del agua está por abajo del nivel que tenía antes de que ocurriera el sismo. Eso, repito, es debido al levantamiento que se produce debido justamente a la teoría del rebote, a la hipótesis de la teoría del rebote elástico y que nosotros podemos contrastar con observaciones reales. Bueno, ahora, ¿cómo son los esfuerzos durante el ciclo sísmico? Bueno, ya habíamos dicho que dependía de que la fricción fuera constante o no constante. Para poder determinar de una manera más cuantitativa los esfuerzos, los periodos de recurrencia de un sismo, debemos de hacer mención de 2 parámetros que son muy importantes. Uno es lo que llamamos el esfuerzo o resistencia máxima de una falla. ¿Qué es este parámetro que yo estoy llamando aquí como tau 1? Es justamente el nivel de resistencia que es capaz de tener una falla antes de romperse, es decir, antes de deslizarse. Cuando se están acumulando los esfuerzos, mientras esa acumulación de esfuerzos no llegue a este valor de tau 1, no va a ocurrir el sismo. En cuanto se llega a ese valor, pues es cuando se desencadena, cuando se dispara el sismo. Otro parámetro importante es lo que llamamos la caída de esfuerzos en la falla después del sismo y que denominamos como tau 2. ¿Qué significa esto? Los esfuerzos están siendo acumulados, ocurre el sismo y de repente se liberan los esfuerzos, pero no se liberan hasta un nivel de 0. Es decir, se liberan hasta hasta que la fricción lo permite, que es un valor de esfuerzo diferente de 0. Digamos, si para que ocurra un sismo, los esfuerzos deben de llegar a un valor de 100, al ocurrir el sismo, pues puede que bajen a un nivel de 30, 20 o 40, pero muy difícilmente van a bajar a 0, porque los esfuerzos no se liberan totalmente, dado que hay siempre fricción entre las rocas. Entonces, estos son los 2 parámetros que me van a permitir definir y cuantificar cuándo un sismo se va a repetir o no, cómo se comporta el ciclo sísmico de acuerdo con estos parámetros. Y esos esfuerzos los podemos ver gráficamente de la siguiente manera. Aquí vamos a suponer
que la fricción es constante. Entonces, los esfuerzos están cambiando entre tau 1, que quedamos, que son la resistencia máxima de la falla, y tau 2, el valor al cual cae el esfuerzo después de que ocurre el sismo. Entonces, ustedes pueden ver en el eje horizontal es el tiempo. Nosotros vemos que mientras los esfuerzos van aumentando hasta llegar a un punto en que, en que ocurre la ruptura, caen los esfuerzos a tau 2 y vuelve nuevamente la acumulación de esfuerzos, debido justamente a nuestra hipótesis del ciclo sísmico de la teoría del rebote elástico. Si lo vemos desde el punto de vista del deslizamiento cosísmico acumulado, es decir, del deslizamiento que ocurre, de aquel levantamiento del suelo cuando ocurre un sismo, lo que nosotros veríamos pues es una cosa como esta, ¿no? Inicialmente el deslizamiento pasa el tiempo y no cambia. De repente, cuando ocurre un sismo, hay un levantamiento o hay un cambio, un aumento en el deslizamiento hasta que llegamos al punto de equilibrio. Empieza nuevamente el ciclo sísmico. Durante la etapa intersísmica no aumenta el deslizamiento hasta llegar nuevamente a la acumulación crítica en donde ocurre nuevamente un deslizamiento. Entonces, el comportamiento del deslizamiento sísmico sigue, digamos, en una forma de escalerita. Esto considerando que tanto tau 1 como tau 2 son constantes, y podemos decir aquí, y era lo que habíamos dicho, que en este caso el tiempo y el deslizamiento son completamente predecibles, es decir, podemos saber cuándo cuándo se va a llegar al nivel máximo de resistencia del material, y hasta dónde se van a acumular los esfuerzos y después hasta dónde van a caer, es decir, cómo va a ser el deslizamiento. El deslizamiento que está relacionado justamente con el tamaño del sismo. Mientras mayor sea el deslizamiento entre los dos bloques, el tamaño del sismo, la magnitud del sismo va a ser mayor. Entonces, en este caso, que yo les decía de valor constante de fricción, podríamos nosotros definir, si conocemos bien las características del material y sobre todo la razón de deformación, la velocidad de deformación del material, podríamos muy fácilmente pues conocer el tiempo y la magnitud de un sismo. Sin embargo, pues esto es, digamos, una hipótesis que no existe en la realidad, porque ya les dije, hay muchos factores que hacen que los esfuerzos no se acumulen de manera constante, y entonces caemos en dos posibilidades. Uno, cuando el valor de la máxima resistencia tau 1 es constante, pero a diferencia de cuando es el material homogéneo, la caída de esfuerzos no cae hasta el nivel de tau 2, sino que cae a un valor menor y empieza nuevamente la acumulación, después cae un poco más y vuelve a acumularse. Entonces, cuando el material se comporta de esta manera, es decir, cuando el valor de tau 1 es constante, lo que podemos decir es que el tiempo de ocurrencia del sismo es predecible. Es predecible porque nosotros podemos decir, si nosotros tenemos manera de medir las acumulaciones de deformación o de esfuerzo, nosotros podemos decir, como ya sabemos que tau 1 siempre se va a cumplir, entonces nosotros podemos saber cuánto tiempo faltaría para que el sismo se disparara, es decir, cuando los valores de esfuerzo fueran tales que ocurriera la ruptura. Eso sería el caso en el que tau 1 es constante, y aquí podríamos decir que el tiempo de ocurrencia del sismo es predecible. Otros casos no son así. Lo que se conserva constante es la caída de esfuerzos, es decir, el nivel mínimo de esfuerzos que soporta un material se puede conservar, que sería este caso. Y sin embargo, el valor máximo de la resistencia es variable, y entonces ocurría esto. Al principio sube un cierto valor, cae al valor de caída de esfuerzo mínimo constante,
constante, sube, pero no sube hasta el valor otra vez mayor que tenía, sino que llega a un punto en que vuelve a caer, siempre al mismo nivel de tau 2. Entonces, aquí decimos que lo que es predecible es el deslizamiento, justamente, porque nosotros sabemos que va a caer, se van a caer los esfuerzos hasta un valor tal que nosotros podemos decir, bueno, pues en este momento, si ocurriera un sismo, se deslizaría el terreno una cierta cantidad. Si pasa más tiempo, como seguimos conociendo el valor de tau 2, podemos decir, bueno, pues entonces el deslizamiento va a cambiar, es decir, podríamos conocer la magnitud del sismo en el caso de que tau 2 fuera constante, aunque no conociéramos el tiempo, dado que tau 1 no se conserva siempre constante. Entonces, estos son los aspectos que se abordan generalmente desde el punto de vista de la predicción sísmica, en el caso de que el tiempo sea predecible o el deslizamiento sea predecible. Sin embargo, bueno, pues en general, muchas veces son las dos cosas las que no son predecibles, y entonces lo que nos lleva a decir es que el sismo es perfectamente no predecible, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿no? Solamente en casos muy bien estudiados, en que el material se comporta muy bien, es posible predecirlo, pero en la mayoría de los casos esto es imposible. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la magnitud con el ciclo sísmico? Bueno, yo ya les dije que de acuerdo con la teoría del rebote elástico, hay un ciclo de periodo cosísmico, intersísmico, posísmico, o intersísmico, posísmico, posísmico. Entonces nosotros pues podríamos pensar que como este ciclo se está repitiendo, pues nosotros podríamos simplemente basarnos en datos anteriores de cómo han sido los tiempos de ruptura para poder llegar a una predicción. Sin embargo, resulta que los tiempos del ciclo sísmico pues no son pequeños, más bien son grandes, muchas veces duran años, muchas veces duran siglos, inclusive muchas veces duran miles de años el ciclo sísmico. Es decir, la vida del ser humano no da como para poder, tener registros del ciclo sísmico de diferentes lugares de la Tierra y poder con base en ello hacer una predicción. Aquí en esta figura les estoy mostrando pues gráficamente lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, para sismos, para redes locales, nosotros instrumentos que podamos colocar en una zona donde hay sismicidad, lo único que podríamos decir es, bueno, como estamos muy cerca de los epicentros, pues las magnitudes que detectemos van a ser muy pequeñas. Sin embargo, solamente vamos a poder conocer ciclos sísmicos que duren del orden de unos cuantos días a unos cuantos meses, que es justamente lo que nos da aquí la mayoría de las redes locales. Cuando ya nos referimos nosotros a instrumentos más modernos, cuando nos apoyamos en ese tipo de instrumentos que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, pues ya podemos, por un lado, como son instrumentos muy sensibles, tener una cierta seguridad de una magnitud mínima de detección. Pero únicamente nos van a dar idea de un cierto tiempo del ciclo sísmico, que puede ser 10 o 20 años cuando mucho. Entonces, los instrumentos modernos únicamente nos van a permitir predecir sismos si el ciclo sísmico es muy corto. Cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a documentos históricos, es decir, a códices prehispánicos en el caso de México o de los antiguos egipcios, en donde mencionen que hubo un sismo en tal fecha, pues ya podemos aumentar un poco nuestra capacidad de detección, mientras, más recientes sean, pues podemos remitirnos a magnitudes menores, pero mientras más atrás nos vayamos en el tiempo, pues solamente van a ser disponibles en registros históricos, en documentos,
solamente los sismos, los reportes de los sismos más grandes. Es por eso que aquí esta línea está subiendo, es decir, los registros, los documentos históricos solamente serían válidos en tiempos muy antiguos para sismos ya mayores que una cierta magnitud, que es una magnitud considerable. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos ver cómo la magnitud que podemos nosotros detectar y los ciclos sísmicos que podemos registrar van a estar relacionados con el tipo de instrumento, entre comillas, por así decirlo. Y digo entre comillas porque pueden ser instrumentos normales, sismómetros, pero también pueden ser documentos históricos, que serían, digamos, nuestros ojos, nuestros equipos de medición para poder acceder a temblores muy antiguos. Y, por ejemplo, en el caso de la paleosismicidad, se dedica a estudiar sismos de tiempos muy, muy remotos. Es decir, ya podemos llegar al orden de los 1000, 1200, 2000 años con base en los estudios de paleosismicidad. Es decir, nos vamos al campo y vemos ciertas, digamos, movimientos, ciertas caídas de desniveles en las rocas que me pueden dar la idea de que ese desnivel hace mucho tiempo no existía, que era un solo nivel y que ese desnivel se dio justamente por la ocurrencia de un sismo. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer estudios de datación con carbono 14 o con otros métodos para saber qué tanto tiempo tienen de antigüedad esos desniveles en el terreno. Eso es lo que me permite decir, pues aquí sabemos que ocurrió un sismo en este lugar hace 5000 años, justamente por la datación que se hace de esos desniveles, de esas deformaciones que nosotros vemos en la superficie de la corteza terrestre. Y por supuesto, en el caso si nosotros conocemos la velocidad de las placas tectónicas, la velocidad de subducción de una placa, por ejemplo, con relación a otra, pues nosotros podemos saber, digamos, cada cuándo se dio un evento de esta naturaleza, una ruptura. Si suponemos que esa velocidad ha permanecido durante los últimos 100,000, 200,000 años, pues podemos llegar inclusive a especular sobre posibles sismos que ocurrieron en un cierto lugar hace 50,000, 70,000 años, pero es justamente debido a las diferentes herramientas que me dan, no ya los instrumentos de medición que nosotros conocemos normalmente, sino los instrumentos antiguos o llámese documentos históricos de la humanidad o antes de que existiera la humanidad misma, lo que nos dice la naturaleza misma acerca del estudio de las deformaciones en la corteza terrestre. Entonces, es justamente este estudio lo que nos puede decir cuál es la duración de un ciclo sísmico en un lugar y por lo tanto poder aventurarse a hacer una predicción de un posible sismo. Por ejemplo, en el caso de México hay un sismo que ocurrió en el año de 1912 en la zona de Acambay, en el Estado de México. Fue un sismo de magnitud mayor a 7. Nunca desde entonces se ha dado un sismo de esa magnitud en la parte central de México. Entonces, mediante el estudio de las deformaciones en la zona donde ocurrió ese sismo, en la falla que provocó ese sismo, se ha llegado a la conclusión de que el ciclo sísmico, es decir, el tiempo de recurrencia de esa falla, es del orden de los 1000, 1200 años. Entonces, digamos, en ese sentido podríamos estar tranquilos que en la zona cercana a la Ciudad de México, en la zona del Estado de México, no va a ocurrir un sismo pues, en los próximos 500 años, ¿no? Pero son tres distintos niveles de predicción y se basan fundamentalmente en la duración del ciclo sísmico. Uno es
Recording stopped. En la diapositiva de niveles de predicción. ¿Esta? Sí. Ok, perdón, ¿eh? Sí, como les decía, hay niveles de predicción. A largo plazo nos serviría justamente para hacer construcciones mejores. Si nosotros sabemos que va a ocurrir un sismo dentro de 20 años, nosotros podemos hacer nuestras casas, edificios, de tal manera que resistan esas sacudidas, a diferencia de las predicciones a mediano plazo, en las que únicamente tenemos semanas o meses. Ahí ya no podemos hacer planeaciones de construcción, sino que nos servirían únicamente para hacer preparación de emergencias. Y finalmente, la predicción a corto plazo, que es del orden de los días y horas y sirve pues básicamente para hacer acciones de evacuación. Es decir, ya no podemos ni prepararnos para las emergencias ni construir mejor, sino únicamente para salvar vidas, y eso simplemente se logra con acciones de evacuación. Entonces, existen estos niveles de predicción sísmica. Obviamente, siempre vamos a tratar de hacer una predicción a un plazo mayor, pero cualquier otra predicción que tengamos va a ser buena si consideramos que no tenemos la certeza de que, por ejemplo, dentro de una hora va a temblar o no, pues nos serviría saber y nos serviría de mucho, ¿no? Sobre todo para salvar vidas. Entonces, estos son los diferentes niveles de predicción sísmica. Por otro lado, los fenómenos en los que se basan estos niveles de predicción sísmica, pues va a ser básicamente, en el caso de las predicciones a largo plazo, el análisis y la detección de los vacíos o brechas de sismicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay una zona en el estado de Guerrero en donde no ha habido un sismo en más de 100 años, la zona costera que está entre Acapulco y Zihuatanejo. Entonces, eso podría ser una predicción a largo plazo. Es decir, este análisis de vacíos de sismicidad nos puede dar una idea de que ahí puede ocurrir un sismo a largo plazo, no sabemos cuándo, y por lo tanto poder hacer alguna planeación. Entonces, las predicciones a largo plazo actualmente se basan justamente en el análisis de estos vacíos o gaps sísmicos que se han detectado en diferentes partes del mundo. Las predicciones a mediano o corto plazo, pues básicamente se basan en la presencia de fenómenos precursores. ¿Qué fenómenos precursores? Ahí yo les puse algunos, ¿no? Como variaciones en el nivel de pozos, emisión de radón, deformación de rocas. Es decir, se ha observado en muchos sitios que previo a la ocurrencia de un sismo ocurren algunos o varios o todos de estos fenómenos, ¿no? Entonces, la idea es estar monitoreando una zona para ver si en un momento dado observamos una variación en estos fenómenos, ya sea en variación en el nivel de agua, en variación en la resistividad eléctrica de las rocas en un cierto punto, también puede ser un elemento que me permita hacer una predicción a mediano y corto plazo. Entonces, dependiendo de qué tipo de predicción quiera hacer yo de largo o mediano o corto plazo, va a ser lo que debemos de observar, ya sea gaps de sismicidad o si no, variaciones en otros parámetros geofísicos como pueden ser estos que les puse aquí. También lo que podemos medir son deformaciones de la corteza terrestre. Actualmente ya hay observaciones con instrumentos GPS, con interferometría, que me permiten observar deformaciones en la corteza terrestre que están cambiando a lo largo del tiempo y que me permiten en un momento dado hacer una inferencia para decir que viene un sismo. Aquí les estoy mostrando cómo se vería mediante un análisis de interferometría, cómo se vería la deformación
de un punto en la corteza terrestre previo a la ocurrencia de un sismo y después de la ocurrencia de un sismo, cómo queda, como que la deformación se liberó y ya queda de esta manera. Entonces, esto sería, digamos, previo a la ocurrencia, cuando ocurre el sismo y después de la ocurrencia del sismo. ¿Cómo se verían esa deformación? Actualmente, esta es una técnica que es muy socorrida, dado que hay cada vez más instrumentos GPS distribuidos a lo largo del mundo que permiten hacer deformaciones medir deformaciones de la corteza terrestre y de ahí poder determinar qué tanto se está deformando en un sitio dado y conociendo el nivel de resistencia de las rocas en ese sitio, saber si es probable la ocurrencia de un sismo próximo. Bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de lo que hemos visto de predicción sísmica? Pues las conclusiones son que, uno, ya se los dije, la predicción sísmica implica conocer tiempo de ocurrencia, localización y tamaño de un sismo. Ese es básicamente lo que se llama predicción sísmica. Otra cosa no lo será. Que existen dos enfoques para la predicción, el enfoque empírico y el enfoque mecánico. ¿Cuál es el enfoque empírico? Pues el enfoque empírico es justamente ver cómo cambian las características de ciertos fenómenos, ciertos parámetros geofísicos a lo largo del tiempo para poder hacer una predicción. El enfoque mecánico implicaría ya hacer una medición directa de la deformación, de la acumulación de esfuerzo en las rocas para poder conocer aquellos valores de parámetros tau 1 y tau 2 que me permitan hacer una predicción un poco más exacta. Ese sería el enfoque mecánico. Que existen tres niveles de predicción: a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo. Ya explicamos un poco en lo que consiste cada uno de estos niveles de predicción, lo que implicaría medir y cuáles son los instrumentos para tener una predicción en cada uno de estos niveles de predicción. Y finalmente, bueno, ¿cuáles son los fenómenos precursores de largo plazo? Pues sería la teoría de deformación volumétrica de las rocas, las brechas sísmicas o los gaps sísmicos o los vacíos de sismicidad, como lo quieran ustedes llamar, el caso del gap de Guerrero que les comenté hace rato. Y en el caso de los fenómenos precursores a mediano y corto plazo, pues sería la deformación de las rocas, la variación que nosotros podamos ver en la actividad sísmica y otro tipo de precursores. Entonces, digamos, estas serían las conclusiones que podríamos tomar de la predicción sísmica actualmente. Yo les comenté hace rato que la próxima semana va a haber un seminario muy importante porque nos van a hablar justamente del ponente sobre cómo se repiten los sismos en ciertos lugares específicos, en particular en la costa del Pacífico mexicano. Es decir, cómo se observa justamente que se está dando este ciclo sísmico repitiéndose los sismos en el mismo lugar, pero no solamente en el mismo lugar, sino con las mismas características. Es decir, si nosotros analizamos en un sitio dado la señal sísmica registrada en una estación dada y la comparamos con la estación sísmica de otro sismo de magnitud similar que se dio años después, lo que observamos sorprendentemente es que las señales son increíblemente parecidas, es decir, que aparentemente las características del material de la corteza terrestre se conservan de una manera constante y rompen de la misma manera. Entonces, pues simplemente que sí funciona la teoría del ciclo sísmico, lo que nos falla ahora es conocer, digamos, los tiempos de ocurrencia, dado que no conocemos los niveles de deformación que deben de alcanzarse para que se produzca una ruptura. Y bueno, pues sería lo que yo podría comentarles. No sé si tengan alguna pregunta.
En ese sentido, o sea, no hay, bueno, es que había escuchado de una especie de radares, de sonares, de aparatos de ultrasonido que permitían saber la composición de una sección de terrestre, ¿no? De una sección Ah, de sí, un área claro, determinada. ¿Eso sí. podría ayudar a conocer sus esfuerzos? Claro, lo que pasa es que ese tipo de técnicas lo que permiten es conocer la composición de manera muy general. Sin embargo, aquí hay que recordar que los sismos se producen en zonas muy específicas, en lo que hemos llamado asperezas, es decir, en las zonas donde las características del material son tan especiales, es decir, las características de fricción, de dureza, inclusive de hidratación del material son tan específicas, tan concretas, que se puede dar la ruptura sísmica, es lo que llamamos la zona sismogénica. Entonces, las modernas técnicas que permiten conocer de una manera muy general desde el espacio las características del material no son tan exactas como para poder identificar esa zona sismogénica. Nos permiten conocer características mucho más generales, pero no a ese nivel. Digamos que se necesitaría ya hacer un estudio más específico, más detallado en una zona para poder determinar primero en dónde está la zona sismogénica y después monitorearla. Lamentablemente, yo no digo que no pueda llegarse a ese punto, pero las modernas técnicas satelitales lo único que permiten medir hasta el momento son deformaciones, no características del material que componen, digamos, esa zona. Ok, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Ok, bueno, yo les voy a poner esta grabación más tarde. Sí me gustaría que la vieran con cuidado, porque si la ven nuevamente, les va a dar muchos elementos para poder entender el seminario de la próxima semana. Repito, yo les voy a mandar por correo la liga y la invitación oficial y espero que la mayoría de ustedes puedan asistir al seminario. Me gustaría después que cada uno de ustedes me hiciera un pequeño resumen, si quieren 20 renglones, 30, lo que sea, de lo que entendieron de ese seminario. Eso para mí sería una gran satisfacción, de veras, se los aseguro. Bueno. Sí, perfecto, profesor, cuente con ello. Gracias, se los agradezco. Y de todas maneras, nosotros nos vamos a seguir viendo. La próxima semana vamos a tener ese seminario y dentro de 15 días empezaríamos con la primera de las 2 sesiones de vulcanología. La idea es que sea a la misma hora. Si hay algún cambio, por supuesto que yo les aviso, pero si no, nos veríamos dentro de 15 días a la misma hora. ¿De acuerdo? Sí, Sí, de profesor. acuerdo. Ok, bueno, pues gracias a todos y pues nos vemos entonces. Recording stopped. No, gracias. Hasta Profesor, luego. solo una Sí, pregunta. dime. Entonces, la visita que íbamos a tener al Popocatépetl creo que ya quedó en duda. No, lo que pasa es que, a ver, yo tengo que ir a la Facultad de Ciencias. No sé si ya estén permitiendo las salidas de campo de los estudiantes. Tengo que ir a ver. Yo les voy a avisar antes. Yo creo que en el transcurso de la siguiente semana, ya que haya ido, les puedo avisar. O sea, por mí no hay ningún problema. La cosa es que ustedes necesitan hacer cierto trámite en la facultad para que se les permita salir, ¿eh? Pero yo les aviso, yo espero que sí. Perfecto, sí, profesor, muchísimas gracias. Ok, nos vemos entonces. Hasta luego.